22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ¡Justicia! 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 Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Baltasar, de la Asociación de Editores de los Estados. Me gustaría saber qué funcionarios participaron en los hechos del 28 de octubre, qué respuesta de autoridad hubo frente a estas evidencias que supongo presentaron, qué recursos legales, caminos legales le quedan a los padres de los estudiantes a esta. Bueno, frente a esta posible siembra de pruebas o manipulación del escenario, ¿qué recursos legales hay frente a esto? ¿Cómo se va a investigar la autoridad? ¿Cómo va a investigarse a sí misma la autoridad? Por favor, me ayudan. Hola, ¿qué tal? Eduardo Castillo, de la agencia. Un par de preguntas sobre torno a la tortura. Ustedes tienen indicios de que fueron torturados más de 17 personas que mencionan en el informe. Y segundo, ¿esto quiere decir que la verdad... Es que no se escucha muy bien. A ver, son dos preguntas. Uno, si hay más de 17 personas con indicios de tortura, si ustedes creen que hay elementos para eso. Y dos, si con todo esto podemos concluir que la famosa verdad histórica estuvo basada en confesiones arrancadas bajo tortura. Gracias. Hola, volvemos al Milenio. Mi pregunta es más fundamentalmente la presencia de Tomás Herón el día del 28 de octubre. Quiero que me aclaren, desde mi punto de vista, ustedes están incidiendo que se sembraron pruebas, esas bolsas fueron las mismas que aparecieron en el río San Juan. El equipo argentino de antropología forense ha puesto mucho énfasis en que ellos no participaron en la recolección de esas pruebas. Ustedes presumen que se sembraron esas pruebas, esas bolsas ese día con la presencia de Tomás Herón, que ustedes dicen que no constan en actas. La otra pregunta es, ¿por qué descalifican el estudio del fuego, de la dinámica del fuego, si ustedes también coincidieron con la Procuraduría General de la República de llevar a cabo y trajeron uno de los expertos más importantes como es el norteamericano John Dignan, y también hay otros estudios que ustedes no han avalado? Si nos pueden precisar. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Omar Fierro. Preguntarles sobre la participación de los federales. Se hablaba por un lado de que este asunto de los federales, bueno, se le ha llamado de dos personas, de dos agentes que estuvieron en el Palacio de Justicia. Ustedes están hablando de una coordinación, incluso para hacer retenes que desviaron incluso a los obispones. Entonces, preguntarles si los indicios que están encontrando, de los indicios que se hablaron, sugieren que hay más federales implicados más allá de los dos que señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y segundo, justamente sobre estos federales, hay una indicación en el sentido de que uno de los bancos ya declaró, todos estos bancos que declararon últimamente y de los que ustedes me conocieron, pero la pregunta es básicamente, este banco dice exbanco, que es ya está dentro de la Policía Federal. Si ustedes saben por qué este personaje salió de la Policía Federal, si estamos hablando del mismo subinspector de que estuvieron ustedes hablando, si hay más agentes de la Federal o integrantes del Ejército Mexicano que después de estos hechos, después de estas investigaciones, hayan
hayan salido de las instituciones, hayan renunciado, desertado o hayan dejado, digamos, de estar al alcance de las autoridades para elaborar estas investigaciones. César Martínez, de Periódico Reforma. Dentro de las recomendaciones que leyeron, venía una parte de investigar la responsabilidad por superioridad de mando. En este caso, siguiendo sus propias recomendaciones, ¿qué personajes podrían o sería necesario que sean investigados? No me quedó claro en su posición si los policías de escala también participaron. Y si creen que, con lo que han dicho, se ha manipulado evidencia con el fin de respaldar la verdad histórica o evitar que se investigue el quinto autobús, ¿no? Sobre todo por dudan que sea el mismo autobús, dudan que sea el mismo chofer, lo del escenario del río Concurso, son varias cuestiones. Gracias. Respondemos a este bloque, por favor. Bueno, sobre las evidencias, sobre lo que nosotros hemos recogido del río San Juan, en el vídeo, el estudio que hemos hecho sobre estas imágenes y el cotejo de eso en relación con el sistema del expediente, nosotros no hacemos conjeturas ni hacemos una evaluación más allá de lo que tenemos, ¿no? Lo que queremos es que haya evidencias de cosas que no están en el expediente y que no hay ningún soporte que nosotros conozcamos a pesar de que hemos buscado para realizar esas actuaciones antes de que se apliquen inicialmente en ese contexto, y eso tiene que ser investigado, eso tiene que determinar las responsabilidades. No hacemos más conjeturas sobre cómo se maneja, no, lo que sí vemos es que se recoge evidencia y que esa evidencia no está en el expediente y no sabemos qué pasa por ella, y eso es lo que nos parece fundamental. No hacemos ninguna digamos, hipótesis de qué hubiera podido estar pasando allá. Lo que hacemos es demostrar una serie de hechos que no están recogidos en el expediente y que son preocupantes en términos de los procedimientos de investigación criminal y de los procedimientos forenses, y que sin embargo sí se realizaron el día 29. Hasta ahí es donde podemos llegar. Y el resto de las cuestiones pues, tienen que ser investigadas obviamente con la necesaria independencia para valorar las responsabilidades que asumieran sobre esto. Sobre el tema de la tortura, hay más los servicios de tortura. Nosotros seleccionamos 17 casos por la relevancia. Dijimos la primera vez que del grupo de que estaban detenidos cuando nos empezamos a hacer ese trabajo, el 80% de ellos tenían lesiones. Eso no significa que el 80% eran torturados, eso hay que diferenciar. Hacer un análisis, como lo que hemos hecho nosotros, que permita establecer cuál es totalmente de certeza o no que tenemos sobre esas lesiones. Por eso nosotros nos concentramos en un grupo en el que pudiéramos llegar en profundidad a la discusión y hacerlo en un grupo de pares internacional de forma que tengamos la mayor consistencia en los resultados. Obviamente hay más. La CNDH es una de las veces tiene otras quejas por denuncias de tortura. Hemos trabajado con la CNDH en discutir las metodologías, las maneras de cómo evaluar esos casos, que ojalá les sirvan a la CNDH para hacer evaluación de los casos que le corresponden. Tenemos que hay instituciones en el país que tienen la responsabilidad sobre ello. Lo que nosotros hemos tratado es mostrar una manera de hacer las cosas en función de un estándar internacional y que esto sirva para esos 17 casos, pero sirva también para otros del conjunto de las denuncias que se han puesto, tanto ante los jueces, porque ha habido muchos detenidos que han puesto denuncias ante los jueces, como en las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En un cotejo que hicimos de las 17 casos que nosotros presentamos, 15 casos habían presentado quejas o demandas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en 2 casos no. Quizás agregar que si las personas que presentamos la declaración sobre la perseguida de la soledad de tortura estaban muy bien en nuestras 17 informes respecto de la responsabilidad o no de la policía rural. Lo que nosotros mencionamos en el informe es que hay al menos las declaraciones de los sobrevivientes del autobús de la Estrella Roja que mencionan que fue Policía Federal la que estuvo. Ustedes han mencionado en el primer informe, por eso precisamente en la línea de investigación
determinar quiénes serían estos agentes que tuvieron el autobús. Está también la declaración del chofer de ese autobús que nos llevó a devolver a la consulta. Y hay otro tipo de responsabilidades, es que a ellos se les solicitan investigar los hechos que ocurrieron esa noche. Respecto de esta investigación que consistió escasamente en el Zócalo y hablar con el secretario del Sindicato Municipal Felipe Flores, y la consecuencia del informe donde dice Saldo Blanco había gestionado niños, es algo que no se corresponde con los hechos que ya hay en el conocimiento de la Policía Federal. Nosotros lo que mencionamos es que hay que investigar tanto la consideración, la participación directa en los hechos y la detención del autobús, la posible omisión y por qué el reporte no se produce con los hechos ejecutados, ya eran de conocimiento de la Policía Federal, y el tercer elemento, que es haber realizado un anterior desviado de vehículos en plan de realizar acciones de protección y socorro donde algunos estudiantes que estaban siendo de ese momento agredidos, posteriormente detenidos y desaparecidos por la Policía Municipal. Sobre la pregunta respecto de por qué desacreditamos el estudio, si nosotros participamos en él, lo cierto es que los dictámenes policiales, lo que se hace es se pesa, se analiza. No son actos de fe y actos de actividad. Por lo tanto, un documento emitido por una persona con mucho conocimiento puede ser un gran o puede ser muy malo. Y lo que se debe hacer es analizar el razonamiento, el método científico. Nada de lo cual nosotros podemos observar en el documento de trabajo. Por lo tanto, más allá de que nosotros participamos e insistimos que al menos una de las personas que se integró ese plan, que no es el doctor no tenía la competencia para estar ahí, no obstante que nosotros sí participamos de eso y concedimos y consentimos con el Estado que eso fuera posible integrante, lo que se analiza al final para formar convicción es el elemento mínimo. Son los argumentos, son la metodología empleada y son las conclusiones de cómo se llega, del razonamiento de cómo se llega a determinada conclusión. Insisto, nada de eso está en el documento. Por lo tanto, por eso nosotros desestimamos como un documento relevante para esclarecer siquiera mínimamente lo que ocurrió el 26 de diciembre. ¿Puede precisar quién es ese personaje que queremos participar en este grupo policial? No puedo. Una primera pregunta es ¿qué camino le queda a las víctimas en este asunto? Yo tendría que decir que les queda el acompañamiento de la CIDH, el mecanismo de seguimiento y la participación activa de sus apoderados dentro de las investigaciones y los juicios que se están siguiendo. Una precisión: la Policía Federal de Iguala reporta a través de notas informativas que omiten, desfiguran o mienten frente a hechos para transmitir la noticia a sus superiores. En el caso de la escala no hemos tenido evidencia de que haya participación, pero ante la necesidad de la verificación se han pedido que todas las policías sean escuchadas en la investigación. En relación con la recomendación vinculada el tema de la responsabilidad de los superiores, nosotros básicamente que queremos señalar en el informe, encontramos que en México son muy limitadas y casi excepcionales las investigaciones, digamos, a niveles incluso medio alto, a nivel de investigación militar, policial,
y mucho más, digamos, a superiores de otros funcionarios públicos. Solo quisimos poner el ejemplo que en el caso de Ayotzinapa, la persona de mayor rango que está siendo investigada es el señor Navarro. Pero reitero, como dice un colega, nosotros no queremos hacer suposiciones, simplemente decimos, aquí en este país hay muy pocas investigaciones a nivel de superiores y pues particularmente, es decir, pues los funcionarios públicos tienen un deber de garantía, frente a sus ciudadanos, que pues es una obligación importante, una medida importante que debe ser investigada. Gracias, continuamos. Víctor Caballero, por el proyecto 2120. Dos preguntas. La primera, ¿qué nos dice de la actitud del gobierno federal de no haber enviado a ningún representante a la presentación del informe, a la presentación pública? Y la segunda, ya mencionaron la ruta que le queda a las víctimas. ¿Qué ruta sigue para la Comisión Interamericana? ¿Cuál sería el procedimiento a continuar después de la presentación del informe? Muchas gracias. Sí, buenas tardes, soy Rodríguez Ecuador. Dos preguntas. Una, la señora Claudia Paz mencionaba de la comunicación de 7 policías de Iguala, saber exactamente quién era, es que no quiero que realmente mencionar mirando quién era el que me llamaba a matar. Y una segunda, sobre la reunión de ayer, que nos dejó una cosa, tendrá que, ustedes tienen conocimientos y tendrá que ver también que no estuvieron aquí en esta entrega de informe. Hola, buenas tardes, para la periódico El Economista. Preguntarles si en estos 7 casos que se acusa de malos tratos, si se aplicó el protocolo de Estambul para determinar si hubo tortura, que fue lo que salió, qué implicaciones tienen estos malos tratos para la investigación, si hay algún tipo de amparo que alguien haya interpuesto por estos malos tratos, y si realmente si no está cerrado el caso, no se ha llegado a la verdad, ¿por qué insistir en una ampliación del mandato de quién? Mis medidas de agencia. Una es que expliquen con más detalles en qué consiste la obstaculización de las dependencias de gobierno. La PGR ha hablado un poco, pero en el informe tenemos entendido que también hablan de instituciones de inteligencia, o sea, no nada más es la fiscalía, también son otras dependencias de gobierno. En el caso de Alexander Mora, podríamos decir por un futuro que no son los restos dejados del río San Juan, tendríamos certeza. También en sí, lo que dijo James Cavallaro abre una nueva puerta para que los militares sean sometidos a escrutinio, que ustedes los puedan entrevistar. Y se quedaría la duda de ustedes. Él dijo que hay posibilidades de que se queden ustedes, otros expertos, etcétera, si hay posibilidades de que se queden. Diario Financial Times. Yo solamente quiero volver a la pregunta anterior, ¿no? Si parece que todo esto, todo el caso del gobierno se basa en tortura, confesiones extraídas bajo tortura y en algunos casos y evidencia o fabricada o cerrada. Entonces, es así, ustedes señalaron esto como gobierno que fue su respuesta. Y en caso de ser así, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Quién tendría que poner la cara para esto? ¿Sería el boliviano que tendría que ser responsable penalmente? ¿O quién? Gracias. ¿Vamos? A ver, pues como indicó, así como ustedes lo saben, pues nuestro mandato no vence el 30 de abril. Nosotros fuimos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pues el grupo fue constituido por la Comisión en consulta con las partes, es decir, el Estado mexicano y las víctimas y sus representantes. Los representantes de las víctimas querían que nosotros siguiéramos. El Estado, la audiencia privada, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera muy clara dijo que quería que no siguiéramos nosotros. Es decir, para nosotros poder trabajar aquí es fundamental la audiencia del Estado. Nosotros estamos aquí es para formularles recomendaciones al Estado mexicano. Entonces, si el Estado no quiere, pues, es decir, no tiene sentido la presencia nuestra, y tal vez por eso fue la razón de que eso es una decisión totalmente autónoma que toma la propia comisión,
pues decidió que efectivamente nosotros no vamos más. Que cómo no va a ser el otro mecanismo, y eso también es una decisión totalmente autónoma e independiente frente a eso, por lo que uno vislumbra que señaló el presidente de la comisión, están pensando en un mecanismo de la propia Comisión Interamericana. Ustedes vieron un mecanismo que tenga la posibilidad de eventualmente realizar visitas, realizar también, contar con algunos otros expertos, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos jugar nosotros? Es decir, no sabemos absolutamente nada. Eso también hay que, de alguna u otra forma, hacerlo de un acuerdo con las partes. Es decir, que ese mecanismo de seguimiento tiene que hacerse con un acuerdo con el Estado y con los profesionales. Y será también entrar en terrenos totalmente especulativos. No sabemos, básicamente no sabemos qué se va a definir. Pues esperemos. Lo que sí, de parte del grupo para nosotros es capital que haya un seguimiento. Yo creo que si se amerita con un seguimiento, pues, como lo señalamos, a través de la presentación del informe, pues todavía hay mucho por hacer por el caso de eso. Frente a los temas de obstaculización, obstrucción, nosotros hemos pedido que se investigue desde hace más de 6 meses. Las mismas constancias de las averiguaciones previas permitieron al grupo solicitarle a la PGR investigaciones sobre documentos que resultan ser apócrifos o falsos, sobre versiones que contradicen los elementos técnicos, sobre elementos inclusive que tienen que ver con los malos tratos, también fueron denunciados por el GIE y fueron elementos que se pusieron a consideración de la PGR. Cuando nosotros hablamos de esta clase de descubrimientos, lo que tenemos que decir es que la obligación del Ministerio Público es indagar qué está sucediendo y determinar si fue un comportamiento delictivo o no. Nosotros no podemos, como bien, anticipar ni condenas ni culpabilidades. Necesitamos que se hagan las investigaciones y eso fue lo que le enseñamos a la PGR para que realizara las investigaciones correspondientes, evidenciando en el caso del quinto bus, por ejemplo, que no hay correspondencia, que hay declaraciones encontradas, que el testigo que supuestamente manejaba ese bus dijo una cosa, aparece un documento, se presenta un documento. Todo eso tiene que ser indagado por parte del Ministerio Público. Y frente al tema particular de la obstrucción, no hay duda que el no suministro de información por las autoridades y por las entidades gubernamentales puede generar, en términos claros y categóricos, una posible obstaculización en la investigación o demora para la obtención de información. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a ese caso, también lo dijimos aquí, se ha mencionado que se pudieron las bitácoras, los informes de inteligencia, los datos sobre los diferentes niveles que estuvieron presentes y no han llegado, en el caso particular de los militares, al expediente. Frente a la policía se han allegado las bitácoras, las policías, se han allegado bitácoras, planillas, registros y libros, con un ítem que también es importante mantenerlo. Cuando nosotros hablamos de la policía de Copula, desde el principio de la investigación, se declara por algunas personas que hubo cambio en las bitácoras, en las patrullas, en los libros, e inclusive se sustrajo el computador del comandante de la estación. Esto también se le solicitó a la PGR se integrara porque esta es una clara obstrucción y obstaculización en la investigación. La versión oficial está basada sobre tortura. Como dijimos, hay indicios, son los tribunales de la República Mexicana los que tienen que determinar cuál es la consecuencia de esa información.
sin duda el estándar internacional es muy alto cuando se está frente a apertura y establece efectivamente la imposibilidad de utilizar esa declaración como una prueba dentro de un proceso penal. Sin embargo, si hay otras pruebas, y esto es parte de las recomendaciones que nosotros hemos hecho en términos de transformación de la forma de investigar en material criminal en México, es justamente que hay que proporcionar y encontrar y hacerse de evidencia objetiva, evidencia que no provenga de la declaración que ya está contaminada. Esa declaración efectivamente hay estándares internacionales que establecen consecuencias, pero son los tribunales de la República Mexicana los que tienen que tomar esa decisión. Por último, unos ejemplos de construcción que nosotros hemos visto, que también están dentro de nuestras recomendaciones generales, es la utilización del formalismo legal como un obstáculo para la consecución de los objetivos propios del proceso penal, como son el respeto a los derechos del imputado y la eficiencia investigativa. Eso se ve, por ejemplo, cuando, no obstante haber creado una unidad especializada sobre el caso de Ayotzinapa, otras instituciones de la PGR interferían en la investigación, se anticipaban a diligencia o iniciaban averiguaciones previas de manera tal que nosotros no pudiéramos acceder a esa información, simplemente remitiendo las declaraciones sin que pudiéramos analizar la totalidad de esa información. Los establecimientos sobre el protocolo de Estambul que preguntaban, ha habido peticiones de realizar informes basados en el protocolo de Estambul por parte de los jueces frente a denuncias de los inculpados. Eso sabemos, no sabemos el número, pero sabemos que para nosotros hay dos cosas que son complicadas. Es muy importante, pero pueden limitar el impacto. Uno es el tiempo transcurrido, ¿no? Ya dijimos en el mes de agosto, septiembre, que el tiempo previsto para hacer el protocolo de Estambul va a pasar 6 meses más, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo pase, más limitaciones hay a la posibilidad de encontrar evidencias contrastables entre el testimonio, las lesiones corporales, etc. Entonces, eso es un problema importante. Y otro problema importante es la independencia de quien hace los informes. O sea, consideramos que para que los informes puedan ser realmente válidos, adecuarse a los principios del protocolo de Estambul, tiene que ser personal independiente y que tenga experiencia en la aplicación del protocolo y en la determinación de esto para que los resultados sean útiles para la investigación. Y eso es parte de México y en otros países del mundo las cosas se hacen así. Y por eso hemos trabajado directamente, hemos dado información a la PGR, hemos informado a la PGR hace meses de los casos, de algunos casos y de algunas conclusiones que nosotros estábamos sacando de esto para que la PGR lo supiera, para que tomara decisiones sobre ese conjunto de las denuncias que tenga. Y también hemos informado a la CNDH de lo mismo, y hemos hecho evaluaciones de los informes que ha hecho la CNDH para enriquecer los criterios y nuestra asistencia técnica sirva para mejorar las prácticas de la documentación de los casos. Nosotros no hacemos evaluaciones sobre si es de evidencia o no, si podemos ser no formar parte de lo que nosotros hacemos. Nosotros nos dedicamos a determinar cosas que han sucedido y que no tenemos, no hay la seguridad jurídica en este caso del expediente sobre la realización de ese conjunto de acciones que hemos visto señaladas el día 28, y eso es un elemento que tendrá que ser investigado por la propia PGR. Eso no significa que dudemos de la identificación de Alexander Mora. No dudamos de la identificación de Alexander Mora. Alexander Mora, un resto óseo. Nosotros no estábamos aquí en el país, no hemos leído las versiones sobre cómo apareció esa bolsa, etcétera, pero lo que hemos tratado de hacer, obviamente, es documentar a través de la información que nos ha llegado qué pasó allá, y no dudamos de que ese resto sea de Alexander Mora. Hay pruebas genéticas por medio, quizás por un instituto de más alto nivel internacional, y eso no es un elemento de duda de lo que estamos planteando. Estamos planteando otras cosas y sí creemos que ese conjunto de cosas necesitan cambios. Gracias. Vamos con el siguiente bloque. Si alguien tiene preguntas, te pido favor pasarse para acá para que avancemos muy rápido. Gracias, buenas tardes, José Antonio. Preguntarles, insistir un poco en el tema de la presentación del video Casino y del río San Juan. Ustedes, sin querer caer en hipótesis que ya nos reiteraron que no pueden hacer, ustedes en su experiencia como fiscales, ¿qué dice esto? ¿Qué es lo que significa
críticas, nos están hablando de fechas discordantes entre la Procuraduría, que no existe ni siquiera esta investigación que hoy presentan en este video. ¿Qué significa esto? Y preguntarles sobre el tema del tercer peritaje, más allá de la cláusula de confidencialidad que nos dicen tienen los expertos, algunos de ellos propuestos por ustedes mismos, Fowler, Torero, ellos no lo han desmentido como tal, a pesar de que sea preliminar lo que dijo este representante que salió a medios en conferencia con Eva Betanzos. Los demás no se han pronunciado para desmentir o decir algo más allá de lo que se dijo ese viernes en conferencia. Y por último, de mi parte, si nos podrían aclarar, decir, si su actual ustedes lo consideran que se ha llevado sin algún tipo de sesgo. Algunos legisladores dijeron incluso que venían a hacer política con nuestro país. ¿Ustedes nos podrían decir comentar al respecto de esto? Gracias. Hola, Luna de la Política Online. Mi pregunta es una frase que a mí me vibró muchísimo, la de la experta, dice: alguien mente y no son los estudiantes. ¿A quién se refiere? ¿Son los expertos de fuego? ¿Es la PGR? ¿A quién va dirigida esta clase? También hablaron sobre que había el 50% de las recomendaciones que no habían sido cumplidas, del otro 50%, algunas estaban siendo realizadas ya y otras ya se estaban cumpliendo. ¿Cuáles concretamente ya se cumplieron? ¿Cuál es el camino? Y sobre las preguntas que tenían al ejército, los militares que no pudieron dar para entregar a la Comisión Interamericana. Ana María Hernández, del programa de investigación de la Universidad de California, Berkeley. Son tres preguntas muy concretas. En base a los testimonios y lo que han investigado, ¿cuántos policías federales, cuántos el número tienen calculado que pudieron haber participado esa noche en las diferentes acciones que explicó la licenciada Claudia? Dos, ¿cuántos policías federales ministeriales? Que creo que esto es una nueva vertiente muy importante en lo que ustedes están informando. Y tres, realmente, ¿cuál es su opinión respecto a que nadie del gobierno haya venido al informe? Buenas tardes, María Berza de la cadena COPE. Insistiendo un poco en lo que han dicho también las compañeras, quería ser más precisa. Ustedes han mencionado al señor Tomás Terón, de la Agencia de Investigación Criminal, presente en el río de San Juan, y también en referencia a esa quinta versión oficial diferente justo después de su informe. Quería saber si esa versión diferente y esa presencia, si seguir los protocolos adecuados, puede, bajo los estándares internacionales, conllevar algún tipo de delito y en la misma línea, si ustedes han dicho que hay policías federales que mienten en esas notas informativas, ¿cuál es la consecuencia que se puede exigir a sus mandos superiores directos ante algo que están diciendo tan contundentemente como una mentira? Buenas tardes, Timo Dosh, del periódico alemán Chandler. Tengo dos preguntas. La primera es, bueno, se tiene conocimiento que fueron utilizados en esta noche rifles del tipo G36 que fueron enviados de manera ilegal de la Manga Villa. Mi pregunta es, ¿hay nuevos conocimientos sobre su uso? Y, en su opinión, ¿les ayudaría en la investigación de su caso a aclarecer esa venta ilegal de las armas, porque la Procuraduría alemana está estancada y no quiere investigar? La segunda pregunta es, ¿cómo se puede comprender esos actores del Estado? O sea, trabajan de manera homogénea y monolítica. ¿A quién rinden cuentas? ¿O solamente son elementos sueltos dentro del ejército? Ya casi se pueden ir los expertos, entonces voy a aumentar tus preguntas para ya cerrar. Me falta Marcela Tulati, colaboradora del proceso. ¿Qué tramos ustedes ven que se da la tortura? ¿Qué tramos de la cadena? ¿Qué dependencias son las que torturan? Si
hay nombres también de funcionarios. ¿En qué áreas de la PGR se da reconstrucción? ¿Cuál es el papel de servicios periciales del aceite y de la CEA en el caso del Senado? Sí, buenas tardes, por dar mi dato. En estas 17 personas que han sido torturadas está José Luis Abarca, su esposa, Sidronio Casarrubias, el Cabo Gil, ustedes lo mencionaban, ¿no? Porque si es así, han interpuesto algún juicio de garantías con respecto a la comunicación, etc. En este caso, había violaciones al debido proceso y, como consecuencia, es el fundamento de la investigación en esto de la prueba reina que ustedes dicen, el testimonio de los detenidos. Es la piedra angular de la investigación de la PGR. Esto estaría en riesgo y podría en entredicho todo lo demás y llegaría hasta un juicio de convencionalidad a la Corte Interamericana. Esto que se pretende llevarlo hasta allá y lo que se vislumbra con todos estos arbitrariedades que supuestamente se han visto. José Rizal, Schmidt, de Alemania. Ustedes, después de un año, se van del país sin haber podido contestar la pregunta más importante, donde están los 43, donde aquí pasó con los chavos. Y yo me pregunto qué les queda como sentimiento, qué le deja eso, qué sabor le deja eso, o sea, qué representa ese trabajo incluso para ustedes, qué significa para México. Sí, en esto le estaban Complemento TV. En una dimensión más amplia, entiendo que es un mundo de preguntas que se dan ahí en este proceso que quedan en el aire. Pero, ¿cuáles serían las grandes preguntas que quedan en todo este trabajo de investigación que ustedes han desarrollado? Las grandes preguntas que quedan para México. María Jiménez de Milenio, preguntarle nomás una precisión. Ustedes señalaron que eran los militares los que estaban manejando las cámaras del C4. David Saúl Vela, de Proyecto Financiero. Preguntando sobre el tema de la tortura, si bien el tema de la tortura, la autoridad que la implementa puede ser un tema de Estado, me gustaría saber si ustedes, en su investigación que han hecho, tienen evidencia de a qué nivel de autoridad quedó esta parte de la tortura contra los detenidos, es decir, si fueron policías, ministerios públicos o incluso en estos actos participaron funcionarios de alto nivel del gobierno. Gracias a todas y a todos. Con este bloque cerramos, por favor. Creo que cuando nosotros llegamos a México hace un año y un mes, se había una oportunidad para avanzar en la verdad, en el esclarecimiento de los hechos, para avanzar en la justicia, en la identificación de los responsables, para avanzar en la búsqueda y lograr lo que todos hubiéramos querido, especialmente los padres y madres que nos están esperando, saber dónde están los estudiantes, urbanistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre. Desafortunadamente estamos hoy ante ustedes a 8 días que termine el segundo mandato sin bien, y es nuestra convicción, habiendo aportado el esclarecimiento de lo que ocurrió esta noche, habiendo aportado también el nivel de responsabilidades, habiendo tejido un fino para que se reconstruyera este puente de confianza y comunicación entre las víctimas y el Estado, sin responder la pregunta que nos hicimos toda la noche durante este año y mes, que se hacen los padres y madres todos los días. Y en eso hay que señalar que si bien hubo momentos en que pudimos trabajar una mayor apertura por parte del Estado, hubo otros momentos en que esos canales, esa apertura tuvo límites. Y alguien preguntaba,
bueno, 50 se habían cumplido, 50 no se habían cumplido, estaba en medida de cumplimiento. Esa era una información al 15 de marzo. En la última semana, todas esas pruebas que pudimos haber hecho juntos se diligenciaron de tal forma que aunque tuvimos formal acceso a los últimos 4 tomos del expediente, del 180 al 184, hubo una imposibilidad física material de examinar toda esa información. Nosotros habíamos solicitado desde agosto que se pidiera la asistencia jurídica a Estados Unidos para tener información del caso de Chicago. Esa información se mandó, entre que la mando y la regresa, a finales de marzo. Por supuesto, no pudimos acceder a la información. Pedimos, nos preguntaban si únicamente fue la PGR, pedimos a la Comisión Nacional de Seguridad volver a tener acceso a las personas procesadas en este caso. Como hemos dicho en otras oportunidades, era muy importante para nosotros romper el pacto de silencio. Entre los perpetradores, presuntos perpetradores, estas visitas sí, no se puede ahora, hagámoslo después, y se fueron postergando hasta que fue materialmente imposible su cumplimiento. Entonces, cosas que hubiéramos podido hacer, diligencias que hubiéramos podido practicar juntos, por ejemplo, identificar quién es caminante, que es una persona cuya identidad todavía es desconocida, que habla con 7 policías municipales de Iguala la noche de los hechos en horas críticas, policías que estaban en la escena del crimen, nos hubiera podido avanzar y profundizar en el esclarecimiento del caso. No fue posible. Pidieron la información en mail desde ese momento en que no sabemos si tienen que esperar el teléfono, si identifican quién era, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos al final de este segundo periodo, desafortunadamente, sin que hubiéramos cumplido con el esclarecimiento total del caso, con encontrar a los estudiantes, pero simple y sencillamente, y es lo que valoró la comisión, no hay condiciones para que nosotros podamos seguir trabajando en el caso. Respecto al número de policías federales que han intervenido, no tenemos un número, tenemos los testimonios de familiares de los municipales que había dos patrullas en la salida que desviaron el tráfico, una día se quedó allá, otra día se acompañó a varios coches hasta la salida hacia la Caravaca, y después tenemos otros testimonios que hablan de otras 2 patrullas que estuvieron en el escenario de la justicia. No sabemos si son las mismas 2 patrullas o son 4 patrullas, no sabemos, no tenemos ningún dato para hacer eso y no podemos especular sobre estas cuestiones. Sobre la cuestión de las evidencias del vídeo que os he mostrado en el expediente, hay un vídeo que tiene ese vídeo editado, en el que se ve la última imagen que ustedes han visto ahí, la última fotografía, que se ven 2 manos, aquí está entregando un resto óseo. Es una fotografía de un vídeo editado, que pone arriba 28 a 30 ríos en Juan. Uno no sabe qué es del 28, qué es del 29, qué es del 30. Y lo único que encontramos es que esa escena es una escena cuasi idéntica a la escena que teníamos el día 28 por parte de los periodistas, los fotoperiodistas, y por eso las hemos puesto juntas, porque es el mismo resto óseo, probablemente a la misma hora y el mismo día, pero hasta ahí es lo que hay. Dentro de cuando pedimos a la PGR si había mayor documentación de videos sobre la recogida de esas muestras, no encontramos nada, no nos dijeron nada, lo que había es ese vídeo editado. Sobre las denuncias de tortura hay varios tramos en los que aparecen, y bueno, si ustedes lo revisan un poquito con detenimiento, pues van a ver que hay algunos casos que también son diferentes, no son iguales. Hay algunos casos donde las evidencias a partir de los informes se dan en el momento de la detención, un poquito después de la detención. Pues hay lesiones que aparecen justo después de la detención, por lo tanto esas lesiones se habrían dado, si no tienen otro origen traumático, de una caída, etcétera, se habrían dado en el momento de la detención. Entonces eso es un momento crítico, la detención. Y sabemos que un momento crítico es en el trayecto de ahí a Ceilo, aparecen en el informe que se hace cuando llegan a Ceilo, aparecen nuevas lesiones. Luego, eso ha sido o en el trayecto o en la entrada, no sabemos dónde se han dado esas lesiones. Pero sí creemos que hay que hacer un seguimiento, que la información está y que tenemos que
por otra parte, hay un tercer momento, y es durante el periodo de detención, que se ha enseñado posteriormente en el arraigo, hay momentos en los cuales hay detenidos que aparecen con nuevas lesiones. Entonces, esas lesiones se han de producir en ese otro momento, ¿no? Entonces, hay varios escenarios en los cuales se dan esas lesiones y hemos tratado de centrarnos en el informe, a pesar de que los culpados recogemos testimonios, tenemos otras informaciones, nosotros nos hemos centrado en la evidencia que ya está en el expediente para que esto no se convierta en motivo de informaciones que nosotros tenemos y no tienen, no, sino analizamos la evidencia que está en la situación, que es lo que hemos tratado de hacer siempre. Nosotros no politizamos nada. Yo le respondería a la persona que ha preguntado sobre esto, nosotros no politizamos nada, nosotros tratamos de llevar la discusión al contenido, a las pruebas, a lo que hemos realizado. Y hemos invitado a todo el mundo a que discuta los hallazgos de nuestro informe, porque esa es la manera de resolver las cosas, ¿no? Si uno tiene dudas sobre esto, nos hemos venido con la Comisión del Congreso, nos hemos venido con la Comisión del Senado, nos hemos presentado el informe en diferentes lugares, hemos dicho, si tienen dudas sobre los trabajos que hacemos, vayamos a la discusión del contenido, ¿no? ¿Dónde están los problemas? ¿Cuál es el análisis que está mal hecho? Porque uno puede hacer una acusación genérica de politización frente a cosas con las cuales no está de acuerdo o no está dispuesto a asimilar la verdad, y eso sí me parecería que sería una manera positiva, pero nosotros no hemos tratado de politizar nada, hemos tratado de trabajar con el Estado siempre de una manera totalmente respetuosa, totalmente transparente. Cada vez que hemos salido a una conferencia de prensa hemos tenido una reunión del Estado para contar esto que vamos a decir. Estas son las cosas que hemos estado abiertos a sugerencias que ha tenido el Estado sobre el contenido de nuestros comunicados durante todo el año. Eso lo hemos hecho siempre con la tripartita, con la Cancillería, con la SOCO y con la PGR. Y eso ha sido nuestra manera de trabajar. Entonces, ha habido gente que trata de politizar nuestro trabajo, desde luego no hemos sido nosotros, y invitamos a que tenga discrepancias, a que las pongan encima de esa, que se puedan discutir y analizar. Eso es lo que queremos hacer. Hubiéramos querido que hubiera estado aquí, obviamente nos hubiera gustado que hubiera estado, tomaron la decisión de no estar, si no podían leer el informe, revisar, etc. No hemos tenido casi ni tiempo de poder terminar el informe, el informe fue terminado ayer los tiempos en los cuales hemos tenido que trabajar han sido muy complicados para poder tener un informe de 620 páginas con la amplitud de temáticas y con la consistencia de la información que tiene, y consideramos que el informe está ahí para ser una herramienta positiva y transformadora, ¿no? Nos interesa más, no tanto las valoraciones del momento en caliente, ¿no? De que tiene razón, sino que se estudie eso y que se tomen las decisiones en función de lo que es bueno para la investigación del caso y lo que son alternativas para México. Eso es lo que nosotros esperamos. Desde ahí está hecha nuestra contribución y esperamos que sea tenida en cuenta de esa manera, ¿no? Respecto de que los 6 están de acuerdo, nosotros la verdad no tenemos información porque lo que vimos fue un titular en un medio de prensa que decía que la decisión era 4-2. Creer que gente que es criada en un sistema como el norteamericano, donde una cláusula de confidencialidad es tomada en serio, donde la privacidad es tomada en serio, donde infringir un contrato acarrea responsabilidades civiles, y en el caso del contrato que se firmó sin que nosotros tuviéramos conocimiento, se les pone responsabilidades penales, y esperar que ellos arriesguen eso y rompan eso, la verdad es que no es una solicitud real. Nosotros le escribimos directamente a todos los expertos diciéndole que nosotros no estábamos incluidos dentro de esa cláusula de confidencialidad, que la PGR había informado a todo el mundo que este era un estudio que se estaba haciendo de manera conjunta con el GIEI. Cuando se establece la cláusula de confidencialidad y más encima se dice que es por temas de seguridad nacional, la verdad es que es muy difícil conocer eso. Pero no solo eso. Cualquier persona que sabe algo de interpretación de contrato sabe que las cláusulas se interpretan de buena fe y sabe que todo el proceso de negociación ilustra la forma en que se interpreta ese contrato. Por lo tanto, quien tenía la posibilidad de sacar de su error a los 6 expertos en cuanto a que la confidencialidad
no nos abarcaba a nosotros, porque en ese contrato no aparecimos mencionados, era la PGR. Nosotros se lo solicitamos y la PGR no quiso. Por lo tanto, la razón por la cual no se ha dicho si todos comparten o no el contenido de ese estudio es la cláusula de confidencialidad. Y no tomársela en serio es no tomarse en serio el derecho. En cuanto al sesgo, yo creo que si tenemos un sesgo, deberíamos tener un sesgo del gobierno. Porque todos los que estamos acá en esta mesa hemos sido invitados y nombrados por el Estado mexicano. Yo no tengo ningún sesgo político y comparto plenamente lo que acaba de presentar en términos de que discutamos sobre el contenido del informe. Lo dijimos con el primer informe y lo decimos con el segundo informe. Ahí está, para quien quiera rebatirlo, confirmarlo, lo lea y nos diga sobre eso. Quiero que el país esté libre. En cuanto a posibles responsabilidades penales del señor Tomás Cerón, la verdad es que lo que nosotros hacemos es simplemente señalar hechos. El señor Tomás Cerón es quien da por primera vez la quinta versión. Y el señor Tomás Cerón está en el video. ¿Qué implicaciones jurídicas pueden tener eso? La verdad es que está en nuestro ámbito de competencia. Creo que las grandes preguntas son justamente las argumentaciones que dio Alejandro. Y a la pregunta de por qué sabor nos vamos por no saber el capítulo 43, con el peor. Frente a la afirmación de alguien miente y no son los estudiantes, les quiero contar que en el tema de la luz hay 5 declaraciones de los empleados de la camionera o de la empresa del autobús que dicen que ese conductor, que el conductor del bus que salió de la camionera los llamó por celular a informarles que había sido tomado el bus por los normalistas, que había llegado hasta el sitio en particular del Palacio de Justicia y que los policías habían bajado a los muchachos y después le habían escoltado el bus. Entonces tenemos 5 declaraciones en ese sentido. Tenemos la carta que se puso en las pantallas, en donde el contenido es el mismo. Y tenemos efectivamente la afirmación de los estudiantes que sobrevivieron y que iban en ese bus. Entonces, cuando se hace esa afirmación es porque contamos con suficiente respaldo probatorio para ver que si alguien dice que es blanco y el otro dice que es negro, pues alguien por lo menos tiene una intencionalidad con mostrar el negro. El segundo aspecto que es fundamental en la pregunta en particular y aquí me voy a meter un tema de Francisco para aclararle al reportero que hizo la pregunta, y es que efectivamente esto no es un peritaje, es un informe preliminar que, como lo expuso Francisco en la conferencia, no respondió y no responde las preguntas fundamentales de si pudieron haber sido quemados 43 estudiantes, no responde qué día fue, porque categóricamente, como lo sostuvimos aquí, dice no sé qué día fue, y 3, eso no es ninguna interpretación, sino eso lo dice el informe preliminar. Entonces, el mismo informe carece de elementos para poder concluir de alguna manera el tema de cuándo fueron las quemas y qué número se quemaron en el basurero. Con respecto a una pregunta del avance de la investigación, tengo que decir 2 cosas en particular. La primera, que hay personas que quieren realizar su labor, que hay funcionarios que efectivamente, de manera, y lo digo claramente, individual, quieren hacer su labor. Por lo tanto, esa sería una opción de contar en el futuro con esos funcionarios. En particular,
hemos tenido apoyo de algunos de esos funcionarios en la unidad nueva que trabajamos, en la PGR en particular, y de la Policía Federal en el área de Gendarmería. Allí el cumplimiento total a hoy, según la estadística cruzada, es del 85% de las pruebas que solicitamos, según el cuadro particular y las últimas entregas completadas, el 4% pendiente y el resto en vías de cumplimiento. Con un ítem que anotaba Claudia, del 51% que estábamos en el mes de marzo, se llegó hoy al 85%, pero obviamente ese material que se entregó el último fin de semana, pues no pudo haberse analizado para el informe. Ya que nosotros vinimos a cumplir un mandato, un cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tal vez el trabajo de este año pues, está en nuestros dos informes. Ahora la persona que hizo esa pregunta. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Nada más varios comentarios rápidos. Les dimos informe, el segundo informe.